El día de la boda de Tessa se convirtió en su peor pesadilla cuando el hombre que amaba la rechazó, 30 minutos antes de la ceremonia, porque no podía caminar. Abandonada, humillada, rota. Pero entonces apareció un extraño en el jardín de la iglesia, un padre soltero que haría algo tan inesperado, tan poderoso, que reescribiría el destino de ambos. Esto es lo que sucedió después. Antes de continuar, por favor, díganos, ¿desde dónde nos escucha? Nos encanta ver la distancia que recorren nuestras historias. El sonido impactó primero a Malcolm, profundos sollozos jadeantes que parecían rasgar el aire primaveral como una herida abierta. Se quedó paralizado a medio paso, con la mano en el hombro de su hija, justo afuera de la entrada lateral de la iglesia comunitaria Riverside en Burlington, Vermont. Era el tipo de llanto que te oprimía el pecho, el tipo que hablaba de algo destrozado sin remedio. «Papá, ¿qué es ese sonido?», susurró Autumn, de 6 años, con los ojos muy abiertos. Malcolm dudó. Estaban allí para una fiesta de cumpleaños. La compañera de clase de su hija estaba celebrando en el salón comunitario a las 2. Era el 14 de mayo de 2023, una hermosa mañana de sábado, y habían llegado temprano para ayudar a preparar el lugar. No era asunto suyo. Lo que estuviera sucediendo en esa esquina del jardín lateral de la iglesia no les incumbía. Pero el llanto continuaba, crudo, desesperado, el sonido de alguien cuyo mundo acababa de derrumbarse. «Quédate aquí, cariño», dijo Malcolm en voz baja, colocando a Autumn junto a la puerta. «No te muevas. Vuelvo enseguida». Dobló la esquina y se detuvo en seco. Una mujer estaba sentada en una silla de ruedas en el jardín de la iglesia, rodeada de pétalos de rosas blancas caídos. Llevaba un vestido de novia, un elaborado vestido con delicadas mangas de encaje y una cola que se cernía sobre su silla de ruedas como nieve derretida. Su cabello rubio estaba peinado en un recogido intrincado con pequeñas flores blancas entretejidas. Su maquillaje, claramente aplicado con esmero, ahora le corría por la cara. Estaba completamente sola. En lo que obviamente se suponía que sería el día de su boda, las manos de la mujer temblaban al aferrarse a los brazos de su silla de ruedas. Sus hombros se estremecían con cada sollozo. Aún no había visto a Malcolm, sumida en su propia devastación, y él se quedó allí paralizado, indeciso entre acercarse o retirarse, si su presencia sería una intrusión o un gesto de bondad. La decisión ya estaba tomada cuando ella levantó la vista. Sus ojos color avellana se encontraron con los de él, y por un instante se quedaron mirándose fijamente. Parecía sorprendida, luego avergonzada, luego resignada, como si ya hubiera perdido tanta dignidad hoy que un testigo más de su dolor no importara. «Lo siento», dijo con la voz ronca y rota. «No pensé que nadie me vería aquí fuera». Malcolm dio un paso cauteloso hacia adelante. «¿Estás bien?». En cuanto las palabras salieron de su boca, quiso retractarse. Era evidente que no estaba bien. Nada en esta escena sugería que estuviera bien. Una risa amarga y hueca escapó de su garganta. «Estoy bien», se señaló a sí misma. El vestido, la silla de ruedas, las lágrimas, el jardín que debería haber estado lleno de invitados a la boda, pero estaba vacío excepto por ellos dos. Hoy se suponía que era el día de mi boda. Llevo mi vestido. Los invitados están llegando. Y mi prometido me acaba de decir, hace media hora, que no puede casarse conmigo. Las palabras cayeron como un golpe físico. No puede hacerlo, continuó, su voz oscilando entre la rabia y el desamor. Me miró a los ojos esta mañana y me dijo que no puede casarse conmigo. No porque no me quiera, no porque no seamos compatibles, sino por esto. Dio una palmada en el brazo de su silla de ruedas, el sonido agudo en el tranquilo jardín. Porque no puedo caminar. Malcolm sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué? No puede casarse con alguien en silla de ruedas, dijo, cada palabra deliberada y cortante. Dijo que lo intentó. Dijo que de verdad intentó estar bien con ello. Pero al verme con este vestido, sabiendo que nunca llegaría al altar como lo habíamos planeado, sabiendo que nuestro futuro sería complicado, no pudo hacerlo. Así que se fue. Simplemente salió de la iglesia. Me dejó aquí, con este vestido.
delante de 200 personas. El silencio que siguió fue sofocante. Malcolm se quedó allí, un completo desconocido en el jardín de una iglesia, viendo cómo el mundo de una mujer se desintegraba en tiempo real. Había experimentado dolor en su vida, el tipo de dolor que te deja una huella profunda en el alma. Pero esto, ser rechazada el día de tu boda, en tu boda para abajo, por algo completamente fuera de tu control, esta era una crueldad que no podía comprender. 8 meses atrás, dijo la mujer de repente, su voz ahora más baja, casi distante, yo trabajaba en una clínica veterinaria. Amaba mi trabajo. Amaba a los animales. Era buena en lo que hacía. Se miró las manos, el anillo de compromiso que aún llevaba en el dedo. Hubo un accidente. Un estante de almacenamiento se derrumbó sobre mí. El peso me aplastó la columna. La cirugía me salvó la vida, pero ella se quedó en silencio, apretando la mandíbula. Estoy paralizada de cintura para abajo. Nunca volveré a caminar. El corazón de Malcolm se encogió un poco más. Tyler, mi prometido, dijo que se quedaría. Me visitó en el hospital. Me tomó de la mano durante la rehabilitación. Dijo que no importaba, que superaríamos esto juntos. Pospusimos la boda 6 meses para que pudiera concentrarme en la recuperación. Parecía comprensivo. Dijo todo lo correcto. Y le creí. Pensé que lo decía en serio. Pero no. La palabra salió como un suspiro, como el último resquicio de aire que sale de un globo que se desinfla. Hace 3 semanas, comencé a notar cambios. Pequeñas cosas. Dejó de tomarme de la mano. Se estremecía cuando tenía que ayudarme con la silla de ruedas. Cuando me miraba, había una duda en sus ojos. Pero me dije a mí misma que lo estaba imaginando. Deseaba tanto creer que me amaba lo suficiente. Se secó la cara con el dorso de la mano, corriéndose el rímel por la mejilla. Esta mañana, estaba en la habitación nupcial con mi hermana Naomi preparándose. Estaba nerviosa pero emocionada. Y entonces entró Tyler. No se suponía que me viera antes de la ceremonia. Mala suerte, ¿sabes? Una risa amarga. Dijo que necesitaba hablar. Y simplemente me dijo que no podía hacerlo. Que llevaba meses intentando convencerse de que podía con esto. Pero no podía. Que quería una vida normal con una esposa normal. Las últimas palabras salieron ahogadas, y nuevas lágrimas corrieron por su rostro. Dijo que lo sentía. Como si disculparse pudiera arreglar esto. Como si disculparse pudiera deshacer el hecho de que me había estado mintiendo durante meses. Que me dejó planear toda esta boda. Que me dejó creer en nosotros. Que me dejó aquí hoy pensando que estaba a punto de casarme con el amor de mi vida. Cuando todo este tiempo, solo estaba tratando de encontrar el coraje para abandonarme. Malcolm sintió que la ira le subía al pecho. No a esta mujer, sino al hombre que le había hecho esto. A la cobardía que supuso esperar hasta el mismo día de la boda para romperle el corazón a alguien. A la crueldad de dejarla tener esperanzas hasta el último momento. Pero la ira no la ayudaría ahora. Lo siento mucho, dijo Malcolm. Y lo decía con cada fibra de su ser. La mujer lo miró. De verdad lo miró. Como si intentara comprender por qué este desconocido seguía allí de pie, escuchando su dolor. ¿La peor parte? Dijo, con la voz quebrada. Todos lo entenderán. Dirán que Tyler fue valiente por intentarlo. Dirán que es comprensible que no pudiera soportar estar casado con alguien discapacitado. Me compadecerán. Pobre Tessa, paralizada, rechazada en el altar. Por el resto de mi vida, esta será mi historia. La novia que fue abandonada porque no podía caminar. Tessa. Así que ese era su nombre. Esa no será tu historia, se oyó decir Malcolm. Ella lo miró con escepticismo. ¿Cómo lo sabes? Porque tú decides cuál es tu historia, dijo con firmeza. No él. No la gente dentro de esa iglesia. Tú. Lo que pasó hoy no te define. Lo define a él. Muestra quién es él. Y no es bonito. Pero no dice nada sobre tu valor. Los ojos de Tessa se llenaron de lágrimas frescas. Pero algo en su expresión cambió ligeramente. Eso es fácil de decir cuando no eres tú quien está sentado en la silla de ruedas. Tienes razón, reconoció Malcolm.
No puedo saber qué estás sintiendo ahora mismo. Pero sí sé lo que es ser abandonado por alguien que prometió quedarse. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Tessa estudió su rostro, y Malcolm pudo ver su mente trabajando, tratando de reconstruir lo que quería decir. Soy un padre soltero. Mi padre. Mi hija, la niña a la que le dije que esperara en la puerta, se llama Autumn. Tiene 6 años y tiene epilepsia. La comprensión cruzó fugazmente el rostro de Tess. Su madre nos dejó cuando Autumn tenía 2 años, continuó Malcolm, las viejas heridas aún sensibles incluso después de 4 años. Dijo que no estaba lista para la responsabilidad, que no podía soportar las convulsiones, las visitas al hospital, la preocupación constante. Quería una vida diferente. Así que se fue. Así como así. Nos dejó a los dos. Lo siento, susurró Tessa. Malcolm negó con la cabeza. No te lo digo para que me compadezcas. Te lo digo porque entiendo lo que se siente cuando alguien a quien amas decide que no vales la pena, cuando elige la comodidad sobre el compromiso. Y te digo que eso lo dice todo de ellos y nada de ti. Las manos de Tessa habían dejado de temblar. Ahora estaba escuchando de verdad. Durante mucho tiempo después de que mi esposa se fuera, pensé que tal vez tenía razón, admitió Malcolm. Tal vez yo no era suficiente. Tal vez Autumn y yo éramos demasiado trabajo. Tal vez no merecíamos a alguien que se quedara. Pero entonces me di cuenta de algo. ¿Qué? Preguntó Tessa en voz baja. El amor verdadero, no se trata de encontrar a alguien cuando la vida es fácil. Se trata de elegir quedarse cuando la vida se pone difícil. Se trata de ver los desafíos de alguien y decir, estoy aquí. No me voy a ninguna parte. Tu prometido no pasó esa prueba, pero eso no significa que no seas digno de alguien que sí la supere. El jardín quedó en silencio, salvo por el lejano canto de los pájaros y el susurro de las hojas en la brisa primaveral. Tessa bajó la mirada hacia su anillo de compromiso. Luego, lenta y deliberadamente, se lo quitó del dedo y lo puso en su regazo. Tyler me dijo esta mañana que quería una esposa normal. Alguien que pudiera caminar a su lado. Alguien cuya vida no requiriera adaptaciones ni ajustes. Alguien más fácil. Entonces quería lo equivocado, dijo Malcolm simplemente. Antes de que Tessa pudiera responder, oyeron pequeños pasos y ambos se giraron para ver a Autumn asomándose por la esquina. Claramente había ignorado la orden de su padre de quedarse. Papá, has estado fuera mucho tiempo. Entonces sus ojos se posaron en Tessa. Se abrieron de par en par. Vaya, pareces una princesa. A pesar de todo. A pesar de las lágrimas, el desamor y la boda arruinada, Tessa rió. Era una risa pequeña y acuosa, pero real. Gracias, cariño, dijo Tessa. Soy Tessa. Soy Autumn. La niña se acercó, completamente imperturbable por la silla de ruedas, las lágrimas o la dramática escena en la que se había topado. ¿Por qué estás triste? Se supone que las princesas no deben estar tristes. A veces, incluso las princesas tienen días malos, dijo Tessa con dulzura. Autumn consideró esto seriamente y luego asintió. Mi papá siempre dice que los días malos no duran para siempre y que el sol siempre vuelve, incluso después de la lluvia. Malcolm sintió que su corazón se llenaba de orgullo por la amabilidad de su hija. Eso es muy sabio, dijo Tessa. ¿Puedo sentarme contigo? Preguntó Autumn. Parece que te vendría bien una amiga. Y sin esperar permiso, Autumn se dejó caer en el césped junto a la silla de ruedas de Tessa, extendió la mano y tocó suavemente una de las flores blancas en el cabello de Tessa. Son tan bonitas, dijo Autumn. ¿Alguien especial las puso ahí? Mi hermana lo hizo, dijo Tessa en voz baja. Esta mañana, antes de... No terminó la frase, pero Autumn pareció entender que algo triste había sucedido. Bueno, creo que te ves hermosa, declaró Autumn con la absoluta certeza que solo una niña de 6 años podría reunir. Y creo que quien te hizo sentir triste estaba equivocado. Los ojos de Tessa se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no eran del todo tristes. Miró a esta pequeña niña que había aparecido de la nada, ofreciendo amabilidad sin complicaciones y sin expectativas adjuntas, y algo dentro de su pecho se aflojó un poco.
Malcolm observó a su hija y a esta desconocida desconsolada, y tomó una decisión que le habría parecido una locura a cualquier otra persona. Se sentó en el césped, allí mismo, en jeans, en el suelo junto a Autumn, completando su pequeño círculo. Tessa lo miró sorprendida. No tienes que hacerlo. Lo sé. Pero lo haré de todos modos. Y así se sentaron allí, los tres, en el jardín de la iglesia en lo que debería haber sido el día de la boda de Tessa. El sol se filtraba entre los árboles, pétalos de rosa se esparcían a su alrededor como estrellas fugaces, nieve, y por primera vez desde que Tyler se había marchado, Tessa no se sentía completamente sola. ¿Cuál es tu animal favorito?, preguntó Autumn de repente, con voz alegre y curiosa. Tessa parpadeó, sorprendida por la pregunta. Trabajo con animales, en realidad. O lo hacía antes del accidente. Soy auxiliar veterinaria. ¿En serio? El rostro de Autumn se iluminó. ¿Te gustan los perros? Tenemos un perro en casa que se llama Biscuit. Es viejo y duerme mucho, pero es muy majo. Me encantan los perros, dijo Tessa, y por primera vez esa mañana, una sonrisa se dibujó en sus ojos. Quizás puedas conocer a Biscuit algún día, dijo Autumn con naturalidad. Hace que la gente se sienta mejor cuando está triste. Papá dice que ese es su superpoder. Malcolm sostuvo la mirada de Tessa por encima de la cabeza de Autumn, y algo pasó entre ellos. Un entendimiento. Una conexión. Una posibilidad que ninguno de los dos había esperado. Se acercaron pasos desde la iglesia, y la hermana de Tessa apareció de nuevo. Naomi parecía agotada, su rostro pálido y demacrado. Cuando vio a Tessa sentada con Malcolm y Autumn, la confusión cruzó su rostro. Liv, Tessa. Naomi se corrigió. Realmente necesitamos averiguar qué hacer. Mamá y papá están adentro con la coordinadora de la boda. La mayoría de los invitados se han ido, pero todavía hay algunas personas haciendo preguntas. Y se detuvo, notando por primera vez que Tessa ya no lloraba. ¿Estás bien?, preguntó Naomi con cuidado. No, dijo Tessa honestamente. Pero lo estaré. Dame solo unos minutos más. Naomi miró a Malcolm y Autumn, claramente tratando de reconstruir lo que estaba sucediendo. Malcolm se levantó y le ofreció un gesto tranquilizador, un mensaje silencioso de que su hermana estaba a salvo, que no estaban allí para causar daño ni para contemplar la tragedia. Naomi pareció entender. Unos minutos más, asintió en voz baja. Luego tenemos que quitarte ese vestido e irnos a casa. Después de que Naomi desapareciera de nuevo en la iglesia, Autumn se volvió hacia Tessa con repentina determinación. ¿Sabes qué?, anunció la niña. Creo que deberíamos hacer una fiesta aquí mismo. Una fiesta alegre. Para compensar la triste. Autumn, empezó Malcolm, pero Tessa lo interrumpió. En realidad, eso suena perfecto. Autumn sonrió radiante e inmediatamente empezó a recoger pétalos de rosa del suelo, acomodándolos en un pequeño montón. Estos pueden ser adornos. Y papá, tienes tu teléfono, ¿verdad? ¿Podemos poner música? Malcolm sacó su teléfono y repasó su lista de reproducción. ¿Qué tipo de música les gusta a las princesas? La risa de Tessa fue genuina esta vez. Hacía mucho que no me hacían esa pregunta. Entonces ya era hora de que alguien preguntara, dijo Malcolm, y pulsó el botón de reproducción. Una suave música acústica se filtraba desde el altavoz de su teléfono. Nada grandilocuente ni dramático, solo una suave guitarra y una cálida voz que cantaba sobre nuevos comienzos. Autumn le entregó a Tessa un pequeño ramo de pétalos de rosa que había preparado. Toda princesa necesita flores, dijo con seriedad. Tessa las aceptó, sosteniendo los delicados pétalos en la palma de la mano, y algo cambió en su interior. Esta no era la boda que había planeado. Esta no era la celebración que había imaginado. Pero en ese momento extraño e inesperado, sentada en un jardín con un amable desconocido y su hija, sintió algo que no había sentido en meses. Se sintió vista. No como la mujer en silla de ruedas, no como la novia rechazada, no como alguien a quien compadecer, arreglar o evitar con cuidado. Simplemente como Tessa. Gracias, susurró, mirando a Malcolm. No tenías que parar. No tenías que quedarte.
No tenías que hacer nada de esto. Sí, lo hice, dijo Malcolm en voz baja. A veces lo más importante que podemos hacer es simplemente aparecer. Incluso cuando no nos corresponde. Incluso cuando es incómodo. Especialmente entonces. Tessa estudió su rostro. La sinceridad en sus ojos. La forma amable en que hablaba. La facilidad con la que se había sentado en el césped junto a un desconocido que lloraba. Este hombre, quienquiera que fuera, entendía algo fundamental sobre la amabilidad que Tyler nunca había captado. Que no se trataba de grandes gestos ni palabras perfectas. Se trataba de presencia. De quedarse. Sobre estar sentado en el comedor con alguien y no salir corriendo. Ni siquiera sé tu nombre, dijo Tessa de repente, al darse cuenta de que llevaban 20 minutos sentados allí y ella no había preguntado. Malcolm, dijo, Malcolm Foster. Bueno, Malcolm Foster, puede que me haya salvado la vida hoy. No salvé nada, dijo Malcolm con dulzura. Solo te recordé lo que ya sabes, que eres más fuerte que este momento, y que lo que pasó hoy no escribe el resto de tu historia. Se quedaron sentados juntos un rato más, los tres, mientras el sol subía más alto en el cielo. Autumn charlaba sobre la escuela, Biscuit, el perro, y sus libros favoritos. Tessa se encontró escuchando de verdad, participando de verdad, sintiendo algo más que una desesperación aplastante. Cuando por fin llegó la hora de irse, cuando Tessa salió de la iglesia con aspecto cansado y preocupado, Malcolm se levantó y se sacudió la hierba de los vaqueros. Debería dejarte ir, pero antes, ¿puedo darte algo? Tessa asintió. Malcolm sacó una pequeña libreta de su bolsillo, garabateó algo y le entregó el papel. Era su número de teléfono. No intento ser raro ni inapropiado, y no hay presión. Pero si alguna vez necesitas hablar con alguien que entienda lo que es ser abandonada por alguien que debería haberse quedado, aquí estoy, aunque solo sea para escuchar. Tessa tomó el papel con dedos ligeramente temblorosos. ¿Por qué eres tan amable conmigo? No me conoces. Quizás sea precisamente por eso. Porque a veces los desconocidos pueden ofrecer algo que quienes nos conocen no pueden. Distancia, objetividad y la libertad de ser honesto sin preocuparse por lo que pensarán de ti mañana. Se arrodilló junto a su silla de ruedas, sin sobrepasarla, sino mirándola a los ojos, literalmente. Tessa, no sé cómo será tu vida desde aquí. No sé cuánto tardarás en recuperarte de esto, pero sé que estarás bien. No sé cómo lo sé, pero lo sé. Y cuando estés lista, ya sea mañana, el mes que viene o el año que viene, espero que me contactes, porque creo que eres alguien que vale la pena conocer. Las lágrimas corrían por el rostro de Tessa, pero no eran las mismas lágrimas de antes. Eran diferentes, más suaves, mezcladas con algo que se sentía casi como esperanza. Gracias, susurró. Autumn rodeó los hombros de Tessa con sus brazos y le dio un abrazo impulsivo, casi tirando el ramo de flores de su regazo. Adiós, princesa Tessa. Espero que te sientas mejor pronto. Tessa le devolvió el abrazo a esta preciosa niña que había aparecido y simplemente había amado sin condiciones ni dudas. Adiós, Autumn. Gracias por mi fiesta. Mientras Malcolm y Autumn se alejaban, de la mano, Tessa se sentó allí con el trozo de papel en la mano. Lo miró. Al número de teléfono. Al nombre escrito encima con una letra clara. Malcolm Foster. No sabía si llamaría. No sabía si volvería a verlo. No sabía nada, excepto que por primera vez desde que Tyler se había marchado, no se sentía del todo rota. Su padre se acercó, con el rostro deformado por la preocupación y la rabia apenas contenida hacia Tyler. Cariño, vamos a casa. Tessa anotó, doblando el papel con cuidado y metiéndolo en el corpiño de su vestido de novia, justo encima del corazón. Mientras su padre la llevaba en silla de ruedas hacia el aparcamiento, volvió a mirar el jardín una vez más. A los pétalos de rosa esparcidos, al lugar donde un desconocido y su hija se habían sentado con ella y se habían negado a dejarla sola. Y pensó, quizás este no sea el final. Quizás sea solo el principio de algo que no vi venir. Esa noche, mientras Tessa estaba sentada en su apartamento, por fin sin el vestido de novia, con ropa cómoda, el pelo suelto y suelto sobre los hombros,
vibró su teléfono. Lo cogió, esperando otro mensaje de Naomi o de su madre para ver cómo estaba. En cambio, era un número desconocido. Hola, Tessa. Soy Malcolm. Solo quería asegurarme de que llegaste bien a casa. No hace falta que respondas si no te apetece. Solo quería que supieras que alguien piensa en ti. Tessa se quedó mirando el mensaje un buen rato. Su primer instinto fue ignorarlo, tirar el teléfono al otro lado de la habitación, meterse en la cama y no salir nunca. Pero algo la detuvo. El recuerdo de Malcolm sentado en el césped, la sinceridad en sus ojos, la forma en que le había hablado no con lástima, sino con respeto. La forma en que Autumn la había llamado princesa y lo decía en serio. Sus dedos se movieron casi por voluntad propia. Estoy en casa. Gracias por lo de hoy. Por venir. Por quedarte. Significaba más de lo que crees. Pulsó enviar antes de poder cambiar de opinión. 3 minutos después, su teléfono volvió a vibrar. Me alegro. Y lo decía en serio. Si necesitas hablar con alguien, aquí estoy. Sin expectativas. Solo una amiga que lo entiende. ¿Una amiga? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había ofrecido eso sin esperar nada a cambio? Puede que acepte, escribió. Te lo advierto. Estoy hecha un desastre ahora mismo. No lo estamos todos, fue la respuesta. Descansa un poco, Tessa. Mañana es un nuevo día. Dejó el teléfono y se recostó en el sofá. Agotada, pero ya no ahogándose. El apartamento estaba en silencio. La boda que debería haber tenido lugar había terminado. Y, sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, sintió una pequeña chispa en el pecho. No era felicidad. No era felicidad. Todavía no. Pero tal vez. Solo tal vez. Esperanza. Los días siguientes fueron brutales. Tessa tuvo que devolver los regalos de boda. Atender llamadas de familiares preocupados que se habían enterado de lo sucedido. Lidiar con las miradas de lástima de los vecinos que habían visto cómo cargaban las decoraciones en la iglesia esa mañana y atar cabos. Tyler envió un mensaje. Lo siento. Espero que lo entiendas. No respondió. ¿Qué podía decir? ¿Que no entendía? ¿Que con disculparse no era suficiente? ¿Que la había destruido de una manera de la que no estaba segura de poder recuperarse? En cambio, borró su número y lo bloqueó en todas las plataformas. Pero a pesar de todo, Malcolm le enviaba mensajes. No constantemente. No intrusivamente. Simplemente ahí. ¿Cómo estás hoy? Vi un perro que parecía tener opiniones. Me hizo pensar en tu trabajo en el veterinario. Autumn quiere saber si te sientes mejor. Te hizo un dibujo. ¿Puedo enviártelo? Cada mensaje era un salvavidas. Un pequeño recordatorio de que alguien ahí fuera la veía como algo más que la trágica historia de la boda. Al quinto día después de la boda que no lo fue, Tessa se encontró esperando con ansias los mensajes de Malcolm. Habían empezado a hablar más. No sobre Tyler ni la boda, sino sobre todo lo demás. Libros, películas, los desafíos de la monoparentalidad, las frustraciones de la fisioterapia, las pequeñas alegrías que aún existían. Incluso en tiempos oscuros. Malcolm le contó sobre el último proyecto escolar de Autumn. Sobre cómo había insistido en hacer una tarjeta de pronta recuperación para alguien que acababa de conocer pero que ya le importaba. Tessa le contó sobre sus sesiones de terapia. Sobre la ira que sentía. Sobre cómo algunos días quería gritar y otros días solo quería desaparecer. Y Malcolm nunca intentó arreglarlo. Nunca ofreció lugares comunes vacíos ni positividad tóxica. Simplemente escuchó. Y de alguna manera, eso era exactamente lo que necesitaba. 2 semanas después del jardín, Malcolm envió un mensaje que era diferente de los demás. Autumn tiene un evento escolar el viernes. Nada especial. Solo una pequeña exposición de arte donde los niños muestran sus proyectos. Ha estado trabajando en un cuadro y está muy orgullosa de él. Me preguntó si querrías venir. Sin presión en absoluto. Pero quería pasarle la invitación. Tessa miró el mensaje durante un largo rato. Salir. Estar rodeada de gente. Enfrentar el mundo después de todo lo que había sucedido. La aterrorizaba. Pero algo sobre la invitación.
La informalidad de la misma. El hecho de que no fuera un gran gesto sino una simple oferta. Le dieron ganas de decir que sí. ¿A qué hora? Escribió. 6 de la tarde en la escuela primaria. Advertencia justa. Habrá cajas de jugo y niños muy entusiastas. Tessa sonrió. La primera sonrisa real que había logrado desde el jardín. Creo que puedo manejar eso. La noche del viernes llegó demasiado rápido. Tessa pasó una hora agonizando sobre qué ponerse. Lo cual era ridículo porque era una exposición de arte de la escuela primaria. No una gala. Pero nada se sentía bien. Todo se sentía demasiado formal o demasiado informal. O demasiado como esforzarse demasiado. Finalmente, se decidió por jeans y un suéter cómodo. Simple y simple. Sin pretensiones. Real. La escuela estaba llena de actividad cuando llegó. Los padres se arremolinaban en el pasillo, admirando dibujos de crayón y esculturas de arcilla expuestas en las mesas. Los niños pasaban corriendo, eufóricos y emocionados. Y allí, cerca de la pared del fondo, estaba Malcolm. La vio de inmediato y sonrió, cálido, genuino, aliviado de que realmente hubiera venido. «Lo lograste», dijo, acercándose. «Casi no lo hice», admitió Tessa, «pero Autumn me invitó, y no rompo promesas a niños de 6 años. Política inteligente». Autumn apareció un momento después, su rostro iluminándose como un fuego artificial. «Tessa, viniste». Rodeó a Tessa con sus brazos sin dudarlo, y Tessa la abrazó de vuelta, sintiendo algo cálido y sanador en el abrazo. «No me lo perdería», dijo Tessa. «Escuché que hiciste una pintura. Ven a ver, ven a ver». Autumn agarró la mano de Tessa y la jaló hacia un pequeño caballete. La pintura era abstracta, remolinos de color con brillantes rayos de sol y lo que podrían haber sido flores o posiblemente pájaros. En la esquina, en cuidadosa caligrafía infantil, estaba el título, «Cuando terminan los malos días». «Es hermoso», dijo Tessa en voz baja. «Cuéntamelo». «Bueno», Autumn comenzó en serio. «Los colores oscuros son las cosas malas, como cuando la gente está triste o asustada o algo duele. Pero ¿ves el amarillo y el naranja? Ahí es cuando el mal día termina y empiezan a pasar cosas buenas, porque papá siempre dice que los días malos terminan. Siempre terminan». Tessa sintió un nudo en la garganta. «Tu papá es muy inteligente». «Lo sé», dijo Autumn con orgullo. Durante la siguiente hora, Tessa se dejó llevar por la sencilla alegría de la noche. Autumn le presentó a sus amigos. Malcolm se mantuvo cerca, pero sin rondar, dándole espacio para respirar y asegurándose de que nunca se sintiera sola. Cuando algunos padres la miraron con curiosidad, notando la silla de ruedas, tal vez preguntándose quién era, Malcolm no le dio importancia, no le dio mucha importancia, simplemente la trató como a cualquier otra persona. ¿Qué era? Se dio cuenta Tessa, todo lo que siempre había deseado. Al caer la noche y la familia se iba, Malcolm acompañó a Tessa a su coche. «Gracias por venir», dijo. «Autumn no ha dejado de hablar de ti desde aquel día en la iglesia». «Es una niña increíble», dijo Tessa. «Estás haciendo algo muy bien». «Hago lo que puedo», dijo Malcolm. «Es todo lo que podemos hacer». Tessa lo miró a la luz tenue del estacionamiento. Este hombre que había aparecido en el peor momento de su vida y que había aparecido silenciosa y constantemente desde entonces. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo de repente. «Lo que sea». «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste ese día? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué sigues aquí, enviándome mensajes, invitándome a exposiciones de arte y siendo amable con alguien que apenas conoces?» Malcolm guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. «Porque hace 4 años, cuando mi esposa se fue, me sentí completamente solo. Como si me estuviera ahogando y todos los demás estuvieran en la orilla, observando, pero sin ayudar. Y me prometí a mí mismo que si alguna vez veía a alguien ahogándose, no me quedaría mirando. Extendería la mano. Aunque fuera un desconocido. Aunque fuera incómodo o inconveniente. Porque alguien debería haberlo hecho por mí. Y no puedo volver atrás y arreglar mi pasado, pero puedo estar presente en el presente de otra persona.
Tessa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran algo más suave. Me salvaste ese día, susurró. No crees que lo hiciste, pero lo hiciste. Te salvaste a ti mismo, dijo Malcolm con dulzura. Solo te recordé que podías. Durante las semanas siguientes, algo cambió. Lo que había comenzado como amabilidad se convirtió en amistad. Malcolm y Tessa empezaron a quedar para tomar un café. Solo conversaciones informales donde hablaban de todo y de nada. Outem a menudo se unía a ellos, coloreando en la mesa mientras los adultos hablaban. Tessa compartió más sobre su vida antes del accidente. Su amor por los animales. Sus sueños de abrir su propia clínica algún día. Su temor de que esos sueños se hubieran acabado. Malcolm escuchaba, hacía preguntas y nunca insinuó que su silla de ruedas los hacía imposibles. Adaptaciones, decía simplemente cuando ella expresaba dudas. No limitaciones. Encuentras nuevas maneras de hacer las cosas que amas. Una tarde, Tessa invitó a Malcolm y a Outem a visitar el programa de terapia adaptativa con animales, donde había empezado a trabajar como voluntaria a tiempo parcial. Era su primer paso de regreso al mundo que amaba, y estaba nerviosa por cómo iría. Malcolm y Outem aparecieron con un cartel casero que decía: «Estamos orgullosos de ti, Tessa». Lloró al verlo. Lágrimas de alegría esta vez. Al ver a Malcolm interactuar con los perros de terapia, ver lo cariñoso que era con los animales y la paciencia con la que ayudaba a Outem a aprender las técnicas adecuadas de manejo, Tessa sintió un remolino en el pecho, algo que creía muerto después de Tyler. Atracción. Interés. El aleteo de una posibilidad. Pero lo reprimió. Era demasiado pronto. Demasiado complicado. Malcolm era su amigo, y no podía arriesgarse a perderlo queriendo más. 3 meses después del jardín, Outem tuvo una convulsión. Ocurrió tarde en la noche. Malcolm llamó a Tessa a las 2 de la mañana, con la voz tensa por un pánico apenas controlado. «Lamento llamar tan tarde», dijo. «Outem tuvo una muy mala. Estamos en el hospital. Está estable ahora, pero yo solo. Necesitaba escuchar una voz amiga». «Voy para allá», dijo Tessa de inmediato. «No tienes que hacerlo». «Voy para allá», repitió con firmeza. Llegó al hospital 40 minutos después, recorriendo los pasillos estériles hasta que encontró a Malcolm en la sala de espera. Parecía exhausto, con el cabello despeinado, los ojos ensombrecidos por el tipo de miedo que nunca dejaba de ser evidente en momentos como estos. Tessa se acercó en silla de ruedas y tomó su mano. «Está bien», dijo Malcolm, más para convencerse a sí mismo que a ella. «Los médicos dicen que está estable, pero estuvo mal, Tessa. Muy mal. Por unos minutos. Pensé». No terminó la frase. «Pero está bien», dijo Tessa con firmeza. «Está aquí. Estás aquí. Eso es lo que importa». Se sentaron juntos en la sala de espera hasta que los médicos permitieron que Malcolm volviera a ver a Outem. Tessa se quedó, negándose a irse incluso cuando Malcolm le aseguró que podía irse a casa. «Estuviste ahí para mí en mi peor día. Estoy aquí para el tuyo». Cuando amaneció y Outem finalmente recibió el alta con instrucciones de descansar y hacer seguimiento con su neurólogo, Malcolm llevó a Tessa a casa. Se sentaron en su coche, frente al edificio de apartamentos de ella, demasiado cansados para moverse. «Gracias», dijo Malcolm en voz baja, «por aparecer, por quedarse». «Eso hacen los amigos», dijo Tessa. Pero al decirlo, se dio cuenta con una claridad sorprendente de que, amigo, ya no era la palabra adecuada. En algún punto entre el jardín, la exposición de arte y la sala de espera del hospital, algo había cambiado. Se estaba enamorando de él. Se estaba enamorando de Malcolm Foster, ese hombre amable, paciente y firme que la había visto en sus peores momentos y no le había dado la espalda, que le había presentado a su hija sin dudarlo, que había hecho espacio en su vida para el dolor de otra persona, sin esperar nada a cambio. Y eso la aterrorizaba. ¿Por qué? ¿Y si ella no era suficiente? ¿Y si, como Tyler, Malcolm finalmente decidía que estar con alguien en silla de ruedas era demasiado complicado, demasiado difícil, demasiado? ¿Y si volvía a abrir su corazón y éste se destrozaba por segunda vez?
Los días se convirtieron en semanas, y la dinámica entre Tessa y Malcolm siguió evolucionando. Hablaban a diario. Se veían varias veces por semana. Autumn había empezado a llamar a Tessa su amiga extra. Y las tres cogieron un ritmo relajado que casi las hacía sentir como en familia. Pero Tessa mantenía sus sentimientos bajo llave, a salvo, protegida tras los muros que el abandono de Tyler había construido. Hasta que un sábado por la tarde lo cambió todo. Malcolm había invitado a Tessa a pasar un día con ellos en el parque. Era finales de otoño, 6 meses desde que habían salido del jardín, y las hojas se estaban volviendo brillantes en tonos rojos y dorados. Habían preparado un picnic, y Autumn corría de un lado a otro recogiendo bellotas mientras Malcolm y Tessa estaban sentados juntos en un banco. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Malcolm de repente. Tessa sintió un vuelco en el estómago. «De acuerdo. Ese día en la iglesia, empezó con cuidado, cuando te conocí. Estabas en el punto más bajo. Y mírate ahora. Eres voluntaria. Estás sonriendo. Estás viviendo. ¿Cómo lo hiciste?». Tessa pensó en la pregunta. Realmente lo pensó. «Honestamente», dijo. «Tú». Malcolm pareció sorprendido. «¿Yo?». Tessa dijo. «Me demostraste que valía la pena estar presente por mí. Tyler me enseñó que era una carga. Que amarme requería demasiado sacrificio. Pero tú, simplemente apareciste. Sin drama. Sin grandes gestos. Simplemente seguiste ahí. Y poco a poco, empecé a estar ahí. Empecé a creer que tal vez no estaba tan roto como pensaba». Malcolm guardó silencio un largo rato. «Tessa», dijo finalmente, «¿puedo decirte algo que podría ser tremendamente inapropiado?». Su corazón se aceleró. «Sí. No me detuve en ese jardín solo para ser amable», dijo, sus ojos encontrándose con los de ella con una intensidad que la dejó sin aliento. «Es decir, lo hice, pero se convirtió en algo más. En estos últimos meses, conociéndote, viendo quién eres cuando no estás en crisis, me he dado cuenta de algo». «¿Qué?», susurró. «Me estoy enamorando de ti». El mundo pareció inclinarse. «Y sé que podría ser demasiado pronto», continuó Malcolm rápidamente. «Sé que todavía te estás recuperando de lo que hizo Tyler. Sé que hay 1000 razones por las que esto es complicado, pero necesitaba que lo supieras. Porque ya no quiero ser tu amiga, Tessa. Quiero ser algo más. Y necesito saber si eso es siquiera una posibilidad o si debería». Tessa lo besó. Nunca había sido una persona particularmente atrevida, pero en ese momento, no le importaron el miedo ni las consecuencias ni la posibilidad de volver a salir lastimada. Se inclinó hacia adelante y besó a Malcolm Foster con todo lo que tenía. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Tessa rió, un sonido de pura alegría que la sorprendió incluso a ella. «Sí», dijo. «Sí, es una posibilidad. Sí, yo también me estoy enamorando de ti. Sí a todo». La sonrisa de Malcolm podría haber iluminado todo el parque. Autumn eligió ese momento exacto para volver corriendo, agitando una bellota particularmente grande. «Mira lo que encontré. Es enorme». Y se detuvo, notando cómo Malcolm y Tessa se miraban. «¿Por qué sonríen tanto?». «Porque», dijo Malcolm, abrazando a su hija mientras mantenía una mano entrelazada con la de Tessa. «Hoy es un muy buen día». «Finalmente», exclamó Autumn, «he estado esperando una eternidad a que ustedes dos se besaran». Ambos adultos rieron. Y Tessa sintió algo que no había sentido en casi un año. Completa. Los meses que siguieron no fueron perfectos. Tessa todavía tenía días malos. Días en los que el trauma de la boda que no fue la perseguía. Días en los que luchaba con su discapacidad y las formas en que su vida había cambiado. Días en los que la duda se colaba y susurraba que tal vez ella no era suficiente. Pero Malcolm estaba allí. Siempre. Adaptó su auto para que a Tessa le fuera más fácil transferirse de su silla de ruedas. No porque ella se lo pidiera, sino porque le prestó atención y quería hacerle la vida más fácil. Aprendió sobre lesiones de médula espinal y accesibilidad, y cómo apoyarla sin infantilizarla. La presentó a su familia como su novia, con orgullo, sin vacilación.
Y cuando las citas de fisioterapia de Tessa eran particularmente brutales, él aparecía con comida para llevar y películas horribles, y con la comprensión de que a veces el amor se reducía a simplemente sentarse juntos en un cómodo silencio. Tessa, a su vez, estaba ahí para Malcolm. Cuando el estrés laboral aumentaba, ella lo escuchaba. Cuando las convulsiones de Autumn lo asustaban, ella le recordaba su fuerza. Cuando dudaba de sus capacidades como padre soltero, ella le mostraba todas las maneras en que estaba triunfando. Construyeron una vida juntos. No rápidamente, no a la perfección, sino con autenticidad. Un año después del jardín, Malcolm llevó a Tessa de vuelta a la iglesia comunitaria de Riverside. Había estado nerviosa por regresar. El lugar aún guardaba recuerdos dolorosos. El vestido de novia, las lágrimas, la humillación. Pero Malcolm le había pedido que confiara en él, y ella lo hizo. Llegaron al final de la tarde, con la misma luz primaveral filtrándose entre los árboles que aquel devastador día de mayo. Malcolm llevó a Tessa en su silla de ruedas hacia el jardín lateral, y ella se quedó sin aliento. Estaba lleno de rosas blancas, docenas de ellas. Malcolm, ¿qué? Se arrodilló junto a su silla de ruedas, a su altura, y tomó sus manos. Tessa, hace un año, te encontré en este jardín, en lo que debería haber sido tu peor día. Y te he visto transformar ese dolor en fuerza. Te he visto recuperar tus sueños, reconstruir tu confianza y mostrarme lo que es el verdadero coraje. Las lágrimas ya corrían por su rostro. Me has demostrado, Autumn, lo que significa la resiliencia. Me has mostrado lo que se siente ser realmente vista y aceptada. Y has demostrado que la persona adecuada no ve obstáculos. Ve oportunidades para amar mejor. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El primer vestido de novia que usaste estaba destinado a la persona equivocada. Y no intento borrar ese día ni fingir que no existió. Pero quiero darte un nuevo recuerdo, uno mejor. Uno en el que alguien se arrodille a tu lado y te lo pida, no porque se esté conformando, no porque sea noble, sino porque realmente no puede imaginar su vida sin ti. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo y hermoso. Tessa, ¿quieres casarte conmigo? En ese momento, Autumn apareció detrás de un árbol, sosteniendo un cartel que decía, ¿quieres ser mi mamá extra? Tessa sollozó, sollozos plenos y estremecedores de pura y abrumadora alegría. Sí, jadeó. Sí, sí, 1000 veces sí. Malcolm deslizó el anillo en su dedo y Autumn corrió hacia adelante, rodeándolos con sus brazos en un abrazo grupal que se sintió como volver a casa. Te amamos, Tessa, susurró Malcolm en su cabello, tal como eres, siempre. 3 meses después, se casaron en la iglesia comunitaria de Riverside en una pequeña e íntima ceremonia. Tessa llevaba un sencillo vestido blanco, nada que ver con el elaborado vestido de hacía un año. Se abalanzó por el pasillo, sin nadie caminando a su lado, sin nadie que la delatara, porque se estaba entregando libremente, completamente, sin reservas. Malcolm esperaba en el altar, Autumn a su lado con un vestido amarillo, sosteniendo un pequeño ramo. Cuando Tessa llegó, Malcolm se arrodilló junto a su silla de ruedas y se tomaron de la mano mientras el oficiante hablaba sobre el compromiso, sobre la presencia, sobre el extraordinario poder del amor común. Malcolm, aceptas a Tessa como tu esposa, para estar a su lado en la enfermedad y en la salud, en la alegría y en los desafíos, todos los días de tu vida. Sí, dijo Malcolm con firmeza, absolutamente, sin lugar a dudas. ¿Y tú, Tessa, aceptas a Malcolm como tu esposo? Tessa miró a este hombre que la había encontrado rota y la había acompañado hasta que se recuperó, que había visto más allá de la silla de ruedas a la persona que era, que la había amado no a pesar de sus desafíos, sino incluyéndolos. Sí, dijo con voz fuerte y clara. Cuando se besaron, la pequeña concurrencia estalló en aplausos. Autumn fue la que más vitoreó. Al salir de la iglesia esa tarde, Malcolm empujaba la silla de ruedas de Tessa mientras ella sostenía la mano de Autumn. Tessa volvió a mirar el jardín una vez más. Hace un año, se sentó en ese lugar creyendo que su vida había terminado. Creyendo que no era digna de ser amada. Creyendo que la silla de ruedas le había robado la oportunidad de ser feliz.
Pero se equivocó. La silla de ruedas no le había robado nada. Lo había revelado todo. Le había mostrado quién la amaba de verdad y quién no. Había filtrado a las personas que amaban condicionalmente y le había presentado a alguien que amaba incondicionalmente. Tyler se fue porque vio su silla de ruedas como un obstáculo para la vida que deseaba. Malcolm se quedó porque vio a Tessa como la vida que quería. Y eso marcó la diferencia. Si esta historia te recordó que tu merecimiento del amor nunca se define por las circunstancias ni los desafíos, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale a me gusta si crees que el amor verdadero aparece. Y suscríbete para más historias que celebran la extraordinaria belleza de elegirnos tal como somos. Porque a veces el peor día de tu vida es en realidad la puerta al mejor capítulo. A veces el rechazo de la persona equivocada da paso a la aceptación de la persona correcta. Y a veces, un extraño en un jardín se convierte en el amor que nunca viste venir. Esta es la historia de Tessa y Malcolm. Un recordatorio de que el amor verdadero no se aleja cuando la vida se pone difícil. El amor verdadero se sienta en la hierba y se queda.